¿Y tú sabías que la iglesia que se encuentra en la Plaza Roja de Moscú realmente ni siquiera fue construida por los arquitectos rusos? Y como tal, en general, los monumentos que podemos ver en Moscú y en San Petersburgo, que están mostrando la arquitectura de Rusia, realmente no son construidos por los rusos. No puede ser considerada como arte rusa, sino la arquitectura de Rusia, de San Petersburgo y también de Moscú son de Italia. Así que prácticamente lo que vemos en Rusia es parte de arquitectura italiana. Ahorita les voy a mostrar absolutamente todos los detalles para que puedan entender de lo que estoy hablando. Además, la arquitectura nos puede estar mostrando la antigüedad de una cultura. Como tal, la arquitectura nos puede mostrar qué tan antigua podría ser una nación, por lo cual los años de construcción nos pueden hablar de mucho. ¿Qué es lo que hubo en estas tierras y cuántos años podría tener? Si solamente estamos hablando de Moscú y de una de sus arquitecturas, que es la iglesia, como una representación de la religión ortodoxa, esta es una de sus estructuras realmente más antiguas en el territorio de Rusia actual. Y esta surge recientemente en el siglo XVI, construida bajo el mandato del Iván Terrible, que realmente se llama Iván Grozny. En aquellos entonces todavía la arquitectura rusa era ausente, es decir, no significa que no construían, sino no había un elemento que los podría representar. Y también ya lo sabemos porque les he contado en los videos pasados, que Rusia como tal, con la nación que conocemos ahora, recién está surgiendo en los siglos XV, bajo el nombre Moscovia, posteriormente renombrado como Rusia. Antes era Tartaria, y son justamente los tártaros que están fundando Moscú, que ahorita es Rusia. Así que regresando al tema principal de la iglesia. Como en Rusia necesitaban ya construir monumentos que podrían estar representando una nación, Iván Terrible llama a los arquitectos italianos para que les ayuden a construir una iglesia representativa, en representación de una de las glorias de sus combates. Y este surge como uno de los elementos principales culturales en Rusia, pero recién en el siglo XVI. Antes no había nada. Y me refiero a nada representativo o arqueológico que nos podría mostrar que es una cultura rusa, porque recién en esos siglos se estaba formando. En ese siglo ni siquiera aún había el idioma ruso. También esto ya les he explicado en los videos pasados. Ahorita esta iglesia se ve de este modo. Tiene una mayor abundancia de colores, pero antes no era así. Antes esta iglesia tenía únicamente dos colores, lo que es el color rojo y el blanco, hecho en la técnica fresquí, que es una técnica que fue por primera vez mencionada por uno de los pintores italianos que estaba trabajando en esta técnica. Además, antes en los territorios de Moscú estaban construyendo o con piedra blanca o como tal con madera, por lo cual las construcciones que podríamos ver en aquel siglo en territorio de Rusia eran de este tipo, muy rústicos. El ladrillo rojo como tal se trabajaba mucho en Italia, por lo cual eso fue una de las decisiones del arquitecto italiano para poder empezar la implementación de este diseño arquitectónico. Además, el estilo arquitectónico que están usando en toda la base de la iglesia, sin contar las cúpulas, que era representación de la iglesia ortodoxa en específico, están hechos al estilo italiano de aquellos siglos. Ahorita les voy a mostrar un ejemplo. Se implementa en el estilo gótico, como pueden ver una de las fachadas de Santa María, prácticamente la fachada también de la iglesia rusa. Todo porque es el mismo estilo, porque es el arquitecto italiano que la está construyendo. Así que el pensamiento sobre de qué es arquitectura propia de Rusia, no. Simplemente está en el territorio ruso, pero es arte italiana, estilo gótico de estos siglos, cuando construyeron esta iglesia. Y esa es la primera iglesia ortodoxa que construyen en el territorio de Rusia, que es la iglesia del territorio ruso, mostrándonos una vez más de que Rusia recién está surgiendo con su cuestión cultural en el siglo XV. Formando el idioma y la cultura que conocemos actualmente. Antes Rusia no existía,
existía Tartaria en su territorio. Todos esos detalles ya les mencioné en el video anterior. Si no lo han visto, pueden conocerlo. Ok, ahora vamos a ver qué es lo que pasa en el territorio ucraniano y cuáles serían sus representaciones arquitectónicas para poder demostrar que cultura ucraniana y Ucrania como tal es una cultura antigua y todavía sobrevive y vive en el tiempo actual. Esto nos pueden demostrar muchos escritos que ya les he mencionado, que desde el siglo X nosotros podemos ver en los escritos el nombre Ucrania, que pertenece y que es Kievskaya Rus, que es el territorio ucraniano, con la misma capital Kiev, que es actualmente Kiev, la capital de Ucrania. Estos hechos nos están mostrando de que Ucrania es mucho más antigua que Rusia. Ahorita vamos a comparar esta iglesia, la más antigua de Rusia, con la iglesia más antigua de Ucrania. ¿Cómo fueron? ¿Y cuál es la diferencia en la línea del tiempo? Esta iglesia, que fue construida en Kiev y que las columnas de su base podemos apreciar todavía en el centro de la capital, en uno de los monasterios que están aún en el centro de la capital de Kiev, que se encuentra en Ucrania, fue construida en el año 989, que es el siglo X, 6 siglos antes de la construcción de la primera iglesia en Moscú. Es la primera representación de la iglesia ortodoxa en los territorios eslavos. Tiene el nombre Desyatna Tserkov y se considera como la iglesia más antigua de Ucrania. Al visitar Ucrania, la ciudad de Kiev, podemos ver una pequeña representación de esta dentro del monasterio. Esta es la base de la iglesia que se resguardó hasta los tiempos de ahora. Pero en su territorio también se han encontrado diferentes piezas que están mostrando muchas cuestiones históricas. Entre estas piezas también se ha encontrado una pieza del escudo de Ucrania. Justamente es esta pieza. Esta pieza fue restaurada, pero aquí podemos ver el escudo de Ucrania, que también es el escudo actual de Ucrania, que era parte de Kievskaya Rus, porque era también parte del escudo de Kievskaya Rus. Obviamente se han encontrado muchos elementos más, por ejemplo, esta cruz o esta cruz de acá, entre muchas piezas más. Durante toda la historia de Ucrania, aparte de mencionar el nombre Ucrania en los escritos antiguos de Kievskaya Rus, se usaba también su escudo, que fue representado en varias monedas, también en los monasterios, entre otras escrituras, mostrando de que Ucrania es una de las naciones antiguas y mucho más antiguas que Rusia. Y claro, hablando de Rusia como la conocemos ahora, con la cultura que tiene. La cultura ucraniana antigua se traspasa en el tiempo y se resguarda todavía la tradición, el idioma, la escritura y toda la riqueza cultural que tiene. Una vez más, mostrando de que Ucrania es una cultura mucho más antigua que la rusa, que recién está surgiendo en el siglo XV. Y esto nos demuestran muchos hechos históricos, arqueológicos, escrituras, cultura actual, las tradiciones, elementos culturales y folclóricos. Y puedo estar nombrando muchas cosas más. Y referente a la emblemática representación de Rusia también que podemos ver en las monedas antiguas de esta, también nos cuenta una amplia historia y de dónde surgen sus orígenes, que una vez más nos van a estar demostrando que son orígenes tártaros. Pero este tema y todos los detalles adicionales yo les voy a estar contando en los siguientes videos, mostrando las evidencias, estudios, escrituras, mostrando muchos elementos culturales de aquellas tierras como de Ucrania y de Rusia que no están traducidos al español, sino se pueden encontrar en los idiomas antiguos, en los libros de latín antiguo, en las piezas arqueológicas, elementos que son representativos de las culturas actuales, entre muchas cosas más. Cuéntame si conocías todos esos detalles y no te olvides suscribirte porque aquí vas a conocer muchas cosas interesantes con las bases y fundamentos históricos, que también los voy a exhibir aquí y mostrarles a detalle.